Sí, gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Josué, director artístico del festival. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos una charla maravillosa, extraordinaria. Muy contentos siempre de la alianza que tenemos con la Asociación de Fotógrafos. Y este año nos acompaña Claudia Becerril de México, ganadora del premio Mejor Fotografía el 2020. Y la conversación la va a llevar Micaela Cajahuaringa, nuestra directora de foto notable, extraordinaria. Así que, sin más, te cedo, Micaela, para que nos guíes por la conversación. Gracias. Gracias, Josué. Invitamos a Claudia a sentarse con nosotros. Yo quería agradecer primero que nada al festival. Es el tercer año, si no me equivoco, de colaboración con el festival, con colaboración desde la DFP. Y estamos muy contentos de la DFP de poder colaborar con el festival, ¿no? Y poder traer estas conversaciones que creo que son interesantes para todos los que estamos vinculados con el cine. En esta oportunidad tenemos a Claudia Becerril. Ella es de la AMC, de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos. Es joven y ha ganado el premio a Mejor Fotografía en el año 2020 con señas particulares y un Ariel también por esta misma película. Así es que, nada, quiero un poco dejarlos con Claudia, que nos cuente. Yo te quería pedir sobre todo que comenzaras un poco contando cómo te inicias en la fotografía cinematográfica. ¿Cuál es tu formación un poco para que las personas conozcan también cómo suele ser en México? Acá no tenemos la suerte de tener escuela y mucho menos cuando hay escuelas de cine son más para formar directores. No tenemos una escuela que forme o universidad o instituto que forme directores de fotografía. Entonces sí me parece interesante siempre ver cómo esto de cierta manera puede ser que facilita caminos, ¿no? Entonces sí quisiera que nos cuentes también un poco esto para empezar y después ir tocando otros temas que nos interesan. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo estudié, antes de estudiar cine, estudié Ciencias de la Comunicación y me especialicé en periodismo. Y producción audiovisual, pero no producíamos nada, no había ningún tipo de equipo ni nada, o sea, era más bien como planear proyectos de radio, pero solo en papel. Pero yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas, y lo que sí tenía es que había talleres muy bonitos extracurriculares de cine, ¿no? O sea, además de llevar todas las materias de historia de cine, historia del arte y tal, había talleres extracurriculares con maestros de la escuela donde estudié después, ¿no? Entonces ellos daban pues talleres de realización de cortometrajes que hacíamos con cámaras así de, pues la que tuviéramos, ¿no? Yo la hacía con una Canon así chiquitita, con un zoom. Pero era muy, te acercaba de una forma como muy, ¿cómo decirlo? Como didáctica y como relajada de alguna manera, porque no era una materia que te calificara ni nada, al lenguaje cinematográfico. Y pues sí vengo de una familia muy cinéfila, sobre todo mi papá, entonces siempre estuve muy cercana a las muestras de cine, sí, como espectadora, pues. Entonces siento que esos talleres me fueron acercando cada vez más, pero honestamente yo no lo veía como una posibilidad laboral, o sea, como que era como algo que me gustaba y me divertía, y a la par siempre me gustó la foto y tenía con mis amigos un cuarto oscuro en la azotea de sus edificios, en fin, como que siempre tuve un acercamiento al cine y a la foto, pero de una forma más como hobby, no tan académica ni nada. Y cuando terminé la carrera,
pues me di cuenta que estudiar ciencias de la comunicación en México es un poco como hacer una segunda preparatoria, porque no sabía hacer realmente nada, ¿no? Nada que, o sea, que yo decía, bueno, estudié una carrera universitaria, pero siento que no sé hacer nada que alguien que no haya estudiado una carrera universitaria no pueda hacer. Y mis papás me dijeron, bueno, pues estudia una maestría o lo que quieras y te seguimos apoyando. Y yo ya conocía de la escuela de cine. Hay 2 escuelas de cine en México. Y hay un mito así de que nadie entra a las escuelas, ¿no? O sea, es súper difícil porque aplican 1000 y entran 15. Y yo dije, ay, bueno, pues como no voy a entrar, voy a hacer mi examen para ver de qué se trata, súper relajada, pensando que no iba a entrar porque nadie entraba. Y yo siento que lo hice tan relajada que entré a la primera. O sea, como que lo hice contestando sin aspirar. O sea, realmente, de verdad, fue como, voy a ver de qué se trata el examen, en lo que acabo la carrera, para ver qué tengo que estudiar para entrar, ¿no? Y yo creo que fui tan honesta en mis respuestas que entré. Y yo quería ser documentalista, bueno, soy muy fan del cine documental y era así súper fanática de todos los festivales de cine documental que hay en México. Entonces yo entré diciendo que quería ser documentalista, pero ya en la carrera, la verdad que la dirección me aburrió muchísimo. O sea, como que sí me gustó, pero me aburrí. Y lo que más se acercó, digamos, lo que más me despertó como algo, sí, como más físico, o sea, como como un placer más físico, por decirlo de alguna manera, fue la foto, ¿no? Fue así como un enganche de este cansancio que siento al terminar mi rodaje del primer ejercicio de foto, me encanta, ¿no? Entonces, pues decidí... bueno, no lo decidí tan fácil porque ahí viene la parte un poco de la que estaba orientada esta charla, que es que era difícil siendo chica o siendo mujer aspirar a ser fotógrafa, porque y ni siquiera es como una cosa de la escuela, bueno, un poco sí, pero era una cosa como de mito generacional, ¿no? Así como de... es que las fotógrafas no trabajan, nunca nadie las llama para fotografiar sus tesis, ¿no? Y había como un historial de fotógrafas de generaciones arriba de la mía que terminaban dirigiendo y fotografiando sus ejercicios porque nadie de la generación las llamaba a fotografiar, ¿no? Y había muy pocas, en realidad, fotógrafas que estaban trabajando como fotógrafas, ¿no? En la industria. Había, o sea, 4, o sea, estaba... Dariela, María Seco, que es uruguaya, y que ellas 2 nos daban clase, bueno, todas nos dieron clase. Hilda Mercado y Celiana Cárdenas, que más Hilda y Celiana no trabajan en México, ¿no? O sea, una está en Canadá y otra estudió en Estados Unidos, entonces ni siquiera era como que trabajaran ahí. Entonces, realmente había muy poquitas, bueno, y Erika, Licea. Entonces, eran poquitas, ¿no? Y como que había esta cosa como de, pues está muy difícil lograrlo. Incluso amigas me decían, no, Clau, es que si te vas a foto, pues no vas a poder hacer cine nunca, ¿no? Y pues sí te hace dudar, claramente, ¿no? Además de que no sé si era una cosa cultural o solo era en mi caso, pero no creo, porque después vi ese comportamiento replicado en alumnas mías. Hay como un mito también que hay que romper, que es como que las mujeres no somos tan cercanas a las cosas técnicas, ¿no? O sea, es como, si implica cables, si implica manuales, si implica no sé qué, no, eso es masculino, ¿no? Entonces había este mito que además en las escuelas se replica de una manera tan fácil, ¿no? Porque siempre el adjunto del maestro de foto, pues es un hombre. El maestro de foto es un hombre, el de la bodega de equipo es un hombre, el gaffer que va a iluminar los ejercicios de foto es un hombre. Entonces, claro, pues tú dices, pues sí, tal vez sí, ¿no? O sea, como que igual piensen en un mecánico de carros, hay muy pocas mecánicas que sean mujeres, mecánicas, ¿no? Entonces, un poco como esa parte técnica
a mí me asustaba mucho, ¿no? Yo me sentía muy incapaz de entender un manual de una cámara y luego te das cuenta que pues en realidad es una falsedad y es una cosa cultural o una limitante que tú misma te pones, pero todo eso me llevó como a dudar si me iba a foto o no, y al final un maestro polaco, que es el que nos da el último taller. O sea, tú en el CCC es un tronco común que haces todos los departamentos, sonido, foto, dirección. Y hay una última etapa en la que pasas, todos esos ejercicios son en 16 milímetros blanco y negro. Y entonces hay un último taller para todos en 16 milímetros a color, ¿no? Es como ya aprendiste a exponer en blanco y negro, ya puedes pasar a la película a color. Y después de ese ejercicio, de ese taller, ya tienes que elegir qué especialidad. Y yo estaba súper decidida a irme a dirección, y en ese había un ejercicio que era replicar una pintura, ¿no? Como, bueno, es un ejercicio típico de las escuelas de foto, yo creo. Pero este maestro, que es un polaco, que ya se murió, que se llama Janusz Polum, era muy chistoso, ¿no? Y nos regañaba de todo y no sé qué, y entonces tenías que explicarle cómo tú replicarías esa imagen. Aunque él lo hiciera, aunque el que lo replicaba era él, tú tenías que explicarle cómo lo harías. Y yo me acuerdo que le decía, bueno, no tengo idea de qué de esas luces sería, pero tendría que ser una luz así, que viniera de acá. Y me dijo, tú tendrías que ser fotógrafa. Y le dije, ay, ni al caso, si ni siquiera me sé el nombre de las luces, ¿no? O sea, como... Y me dice, sí, pero eso no es ser un fotógrafo. O sea, eso es una cosa que tienes que aprender si quieres ser fotógrafa, pero eso no es ser fotógrafo, ¿no? O sea, ser fotógrafo es todo esto que tú me estás diciendo de cómo generar una atmósfera. Y tú tienes todo, o sea, tienes el ojo y la sensibilidad para ser fotógrafa. Y yo creo que eso fue como el jaloncito que yo necesitaba. Alguien que me dijera que esas cosas que me aterraban tanto no era todo lo, o sea, no era eso ser fotógrafo. Sí, fue eso, básicamente. Claro, no era todo ese monstruo que te habían pintado. Claro, es que yo decía, y mis compañeros además típico que eso también es, ¿no? Como que los hombres tienen una seguridad, perdón, ¿no? Por el mismo solo hecho de ser hombres, ¿no? O sea, porque el mundo pero así, perdón si ofendo, pero al menos así era en mi generación. Sí, claro. Era como por el simple hecho de que todo se me ha dado un poco más fácil, tengo la seguridad de decir que las cosas son así, aunque no sean así. Y eso intimida mucho, ¿no? O sea, no solo a las mujeres, sino a lo mejor a personas más inseguras, pues como que dices, ay, no, ese güey, así decimos en México, ¿no? Sí sabe, ¿no? O sea, sí sabe lo que hace. Y si él sabe y yo no, y estamos en la misma nivel, se supone, pues claramente yo soy tonta, ¿no? O sea, lo cual es falso. O sea, es como... Porque luego ves así, ahora que yo doy clases y veo a mis alumnos y digo, bueno, está hablando con tal seguridad y está diciendo tantas estupideces, ¿no? Y la otra, o sea, pues sí, pero está hablando con una seguridad, esta bandera va aquí y esta luz acá, y tú lo ves y dices, no, o sea, ni al caso, no es así. Y ves a una chica súper tímida, o aún también puede ser un chico más tímido y con menos seguridad, que probablemente tiene más idea, pero cree que no sabe nada porque hay, ¿no? O sea, hay todo un mundo de, pues que sí, ¿no? Que es así, que te intimida. Y cuéntame, entonces, una vez que tomas esta decisión, ¿no? ¿Cómo te vas insertando, digamos, en todo el medio y cómo haces para que sí, te llamen a las fotógrafas y no se queden sin hacer nada, como te habían dicho? Pues yo, o sea, por un lado tuve la suerte de tener una generación, o sea, mis compañeros de generación son muy lindos, ¿no? O sea, no tenían mucho que ver con este universo y eran tan mis amigos que yo podía externar esas inseguridades. Y ahí me di cuenta que ellos también tenían esas inseguridades, ¿no? Aunque no las demostraban como yo, que estaba así al fondo del salón, también tenían esas inseguridades. Y
por otro lado, también tenía la suerte que yo era muy deportista en esa época, entonces escalaba rocas y hacía alpinismo, entonces físicamente era fuerte, lo cual no tendría que ser no tiene que ser una característica, una condición que determine nada, pero en mi caso me ayudó a insertarme en ese mundo que tienes que cargar pilas de bloque y centuries y no sé qué y tal. O sea, yo no sufría tanto para cargarlas, ¿no? Entonces, había como una cosa como de, ay, sí puede cargar un century. ¿No? Así como, y hasta carga 2. Entonces era como, bueno, no está llorando, ¿no? Derecho. Entonces ya eso ya me daba derecho a estar en los rodajes de otros compañeros, ¿no? Que y la verdad eso me ayudó mucho, sobre todo para empezar a asistir cámara. Yo asistí muchísimos años cámara y eso me permitió trabajar con personas de otra generación de mi escuela, que cuando salieron me llamaron a trabajar profesionalmente como asistente de cámara. Entonces yo salí muy pronto al mundo profesional, digamos, ¿no? De asistente y ganando muy poquito, y seguía estudiando, pero eso me ayudó como desde muy pronto a insertarme en los sets, en el departamento de cámara. Okay. Y eso lo agradezco mucho porque en realidad si no hubiera sido bueno, y también había una cosa como de, yo sí tenía esta cosa de, yo sabía que no entendía tan fácilmente cosas técnicas, ¿no? O sea, sí es una cosa que a mí me costó por mis características. Y entonces yo ya sabía que tenía que nivelar esa falta de conocimiento o de entendimiento con práctica. Entonces, pues muchas veces iba a trabajar gratis, iba a todas las tesis que podía de la escuela, todas las ficciones 2, que es un ejercicio de los que siguen. O sea, asistí cámara a medio CCC, yo creo. Ya. Y eso te dio más práctica para poder... Claro, sí. Y la verdad es que en las clases sí tuve varios maestros que sí había como cierta discriminación, ¿no? O sea, maestros sobre todo de otras generaciones. Había un chileno, espero que, nadie sea chileno aquí, no es cierto, no, pero había un chileno que, bueno, nos odiaba a las mujeres. O sea, pero de que literal entraba y decía, las mujeres no tendrían por qué estar en esta clase, ¿no? Wow. Así como, así. Y otro que era un asistente de cámara, súper buen asistente de cámara, pero pues un señor que nunca había convivido con una mujer, yo creo, en el trabajo, no sé, pero a mí sí me llegó a tratar muy mal, ¿no? Como de decir, las mujeres solo sirven para poner el eyepiece, ¿no? Entonces, hacía así como grupo con mis compañeros de clase, y ellos me decían, pues, ¿no? Así como, no, es que ella solo puede poner el eyepiece, o él me ponía a cargar, estábamos hablando hace rato de hay una cámara muy vieja que se llama BL, de 35 milímetros, y tenía un magazine de 1000 pies, o sea, en total la cámara era así como una cosa gigante, y era la única de la generación que en los ejercicios la ponía a hacer cámara en mano, con la BL, con el magazine de 1000 pies, para demostrar que yo no podía, ¿no? O sea, pero como les digo que yo era muy fuerte en ese momento, pues sí podía. Entonces se súper enojaba, ¿no? Y cuando fui a quejarme a la escuela, porque eso siempre he sido muy quejosa, entonces fui a quejarme, y la que era la coordinadora de foto en ese momento me dice, bueno, pero acostúmbrate, porque pues así va a ser tu vida allá afuera. O sea, si quieres ser fotógrafa, así va a ser tu vida. Y yo dije, ay, no, o sea, ¿cómo me estás pidiendo que me acostumbre? No, y bueno, ahí sí hice un escándalo gigante porque dije, se vende, bueno, no se venden, pero esta es una escuela que se supone que nadie entra, ¿no? Que entran así 15 seleccionados por un comité para que me salgan con esto. O sea, ¿cómo puede ser, no? O sea, ¿cómo puede ser que una institución que se dice así de la élite cinematográfica me salga con esto? Pues no, o sea, yo no me voy a acostumbrar a esto nunca, y no voy a venir más a esta clase y me voy a ir a asistir cámara fuera de la escuela y no me van a poder reprobar, porque si me reprueban, ¿no? O sea, es como... Sí,
Y tal cual me fui a asistir cámara afuera y fue gracias a ese maestro que empecé a asistir cámara en otras generaciones y empecé a trabajar. O sea que al final, gracias a ese maestro, salí a la vida profesional, pero porque me expulsó de la escuela. Sí. ¿Y de qué manera tú sientes que todas estas cosas deberían ir, no existir, digamos, no se deberían ir corrigiendo y deberían, o sea, desde la formación? O sea, ¿cómo es posible que desde la formación ya te van poniendo estos obstáculos, ¿no? Como para que te desanimes o para que veas que es un trabajo que no corresponde a las mujeres, ¿no? Entonces… Para mí es esencial, hay mucho, pero para mí hay, digamos, dos cosas esenciales. Una es que haya más mujeres en la industria cinematográfica, porque en la manera en la que hay más mujeres, entonces más mujeres ven que sí se puede. ¿Sí me explico? O sea, si yo no hubiera tenido el referente de María Seco, Dariela, Hilda, Celiana, probablemente diría, sí es cierto, ¿no? O sea, no hay ninguna mujer que trabaje como fotógrafa. Pero a pesar de que todo el mundo me decía eso, yo decía, bueno, pero ellas sí. O sea, ¿por qué yo no podría si ellas pudieron, ¿no? O sea, como ya hay un referente. Eso una. Bueno, son tres cosas, creo. Otra es las políticas, pues no sé si se diga públicas, pero las políticas de equidad, ¿no? O sea, de equidad y paridad de género son esenciales. En la escuela, ahora en el… Claro, en todo. En ese comité que estabas hablando, del puro hombre y tradicional, pasa lo que te pasó. Claro. Donde tú te tienes que defender. Pero si ese comité es de los dos géneros, o sea, hay un intercambio de ideas. Totalmente. Puedes exponer lo que tú estás sintiendo. Totalmente, ¿no? Sí. Son cosas que pasan allá y acá también. Sí, y yo creo que eso solo, o sea, mientras la igualdad no sea una cosa natural en los seres humanos, porque pareciera que no es natural, pues necesitamos políticas, ¿no? Que obliguen a los que no quieren ceder a ceder, porque solito no va a pasar. Entonces, en México lo que ha pasado ahora, que es muy bueno, es que las dos escuelas de cine exigen para entrar mitad y mitad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo entré, éramos una tercera parte de mujeres, ¿no? O sea, éramos 15 y éramos 5 mujeres. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo mi examen, mi papá, que es politólogo y sabe un montón de estadística, como que me decía, mira, van a aceptar entre 5 y 6 mujeres porque están aplicando, o sea, de todos los 1000 o no sé cuántos aplican, están aplicando tantas mujeres y están pasando tantas. Entonces me decía, está aplicando la tercera parte, entonces van a aceptar a la tercera parte. O sea, ni siquiera era una cosa que la escuela dijera, ay, no vamos a aceptar mujeres porque son mujeres. No, es porque aplican menos mujeres. ¿Sí me explicó? O sea, entonces, si aplican menos mujeres, pues entran menos mujeres. ¿Y qué pasa? Pues menos mujeres trabajan en la industria. Y ese es un ciclo que se va repitiendo. Con esta política de aceptar mitad y mitad, lo que pasa es que pues va a haber poco a poco más mujeres trabajando y más niñas y más mujeres jóvenes van a ver que es una posibilidad, ¿no? Y van a seguir. Entonces, hay esta discusión, por supuesto que surgió la siguiente discusión pero si un hombre hace un mejor examen que una mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar a la mujer? Pues porque sí, porque por esto que estoy diciendo, o sea, porque las cosas no van a cambiar naturalmente. Tenemos, al menos en esta etapa, o sea, lo que hablábamos es que yo quiero verlo como una etapa en lo que se equilibran las cosas, se tienen que tomar decisiones y políticas un poquito más radicales, pues, porque de verdad solo esto no va a cambiar, ¿no? O sea, entonces… Es un momento que está pidiendo. Y tercera es que creo que es súper importante los colectivos de mujeres.
Yo empecé, digamos, a hacer proyectos más, porque sí, a ver, yo empecé a asistir cámara, luego operar cámara y así, pero siempre en cruz, en los que de veras de 40 habíamos 3 mujeres, ¿no? Una en producción, la script, bueno, 4, la vestuarista y yo, asistiendo cámara. Entonces, lo que empezó lo que pasa es que es muy difícil de ahí dar el salto, ¿no? A fotografiar, o sea, no es tan así como de que, asisto cámara y ya luego voy a fotografiar, pues no es tan así, tan sencillo. Y la forma en la que yo empecé a fotografiar proyectos más, digamos, interesantes y en los que pude como aportar más, ¿no? O sea, como la película por la que estoy aquí hoy, es porque la hicimos puras mujeres. Y las mujeres nos empezamos a dar oportunidad entre las mujeres, porque nadie nos las iba a dar, o sea, perdón, pero los cruz de hombres no nos las iban a dar, así de que, así un güey no iba a decir, bueno, yo como ya me deconstruí, quiero una fotógrafa mujer, pues no era así, ¿no? O sea, a lo mejor ahora ya, pero en ese momento no. O sea, entonces, lo que es muy importante es que sí se empiecen a unir las chicas y empiecen a generar sus propios proyectos. No quiero decir que solo trabajen chicas con chicas, o sea, hombres con hombres como en la primaria, ¿no? Que se separan, no. Pero sí es una forma en la que se pueden empezar a generar proyectos, pues que las lleven así como a dar el saltito, ¿no? O sea, entonces creo que es súper importante formar colectivos de mujeres en los que se impulse y se permita que ocupen puestos de cabezas de departamento, ¿no? Sobre todo, también. Exacto, que estimulen un poco más la participación, ¿no? De más mujeres. Cuéntanos un poco del colectivo en México, de los colectivos que hay, que es de fotógrafas, de apertura, las Amazonas también es interesante. En México, o sea, digo, como resultado de todos estos cambios y luchas que vienen desde hace muchos años, ¿no? No es como que hayan surgido, pero que ha habido como ciertas, digamos, como situaciones que han favorecido estas discusiones, ¿no? Como el Me Too, o sea, discusiones que han salido a la mesa de una forma, pues como violenta, porque ha sido una respuesta a una violencia histórica, ¿no? Entonces, este tipo de movimientos, pues sí han resultado en colectivos. Uno de ellos, en el caso de las cinefotógrafas, es Apertura, que es una asociación de fotógrafas. La presidenta se llama Sandra de Silva y Sandra estudió en Londres y en Canadá. Entonces ella pues ya tenía, o sea, ya ella había visto en esos países que existían estos colectivos de fotógrafas y cuando regresó a México pues juntó a varias y formó Apertura. Y empezó así literal, yo me acuerdo que a mí me escribió Sandra, si yo ni la conocía, y me dijo, oye, con ayuda de un chico de la MC que se llama Alfredo Altamirano, como que ellos empezaron a hacer como a impulsar este movimiento, y me acuerdo que me escribió y me dijo, mira, estamos formando una asociación de fotógrafas, me dieron tu teléfono, y bueno, por ahorita solamente es hacer un chat, y hacer como una página en la que podamos ponernos todas y, ¿no? Como empezó así, ¿no? Como una cosa muy chiquita, empezó con un chat, tal cual, y ahí en el chat pues te das cuenta que somos muchísimas, ¿no? O sea, que entonces esa cosa de que yo era la única en mi generación fotógrafa y no sé qué, pues es una falsedad, es otro mito, ¿no? O sea, hay un montón de fotógrafas y que si bien no tienen 4 largometrajes o no hacen serie o no sé qué, están ahí, ¿no? Y entonces son personas con las que compartes un montón de cosas en común, buenas y malas. Entonces ya te vas como acompañando y así somos ahorita 63, creo. Wow. O sea, somos muchísimas, ¿no?
Y ha sido muy importante porque entonces gracias a eso se ha visibilizado. Bueno, empezó así, la MC obviamente dijo, ¡ay, nos quieren dividir! Perdón, yo me acuerdo en una expo que hubo así que hay de cine, estaban varios de la MC y así me decían, no, es que esto es un movimiento que divide a los fotógrafos y todos así de ni al caso, o sea, nadie quiere dividir a nadie, ni a la MC, ni dividir a la MC en género, no, o sea, es una cosa de nosotras porque necesitamos empezar a eso, a crear cosas por nosotras mismas, porque también es muy fácil decir, ay, no, es que a mí como fotógrafa nadie me llama nunca. Nadie. Bueno, pues genera tú tus proyectos con tus amigas directoras que seguro tampoco nadie las llama a dirigir, créemelo, ¿no? Y tu amiga sonidista que probablemente tampoco, o sea, ¿no? O sea, es decir, sí, por supuesto que eso existe, pero hay formas en las que uno puede darle la vuelta o puedes empezar como a, pues sí, como a derribar esos mitos, yo les llamo mitos un poquito. Entonces, apertura, para lo que sirvió entre muchas cosas, es para darnos cuenta que éramos muchas y para darnos visibilidad ante otra, ¿no? Como la MC y generar como un vínculo. Ya después que pasó la discusión de que, ay, no, nos quieren dividir, lo cual no era cierto, ya lo que pasa es que se generó un vínculo entre ambas asociaciones y lo que pasa es que ya hay como, pues sí, como un trabajo colectivo en el que si hay talleres, entonces ya que son de la MC, exclusivos de la MC, se abren algunas plazas para chicas de apertura que no tienen que pertenecer a la MC para poder acceder a esos talleres. O SAIS dice, bueno, tenemos este kit de lentes que a las de apertura queremos invitarlas a una presentación. O sea, ya se van generando como digamos conexiones y proyectos en colectivo que pues también te sacan de ese universo de como de estoy sola, ¿no? Y nadie me entiende. Vas ganando un espacio. Vas ganando espacios, compartiendo claro. con las otras asociaciones. Y también ya hay, digamos, tenemos una página en la que si tú entras y tú, no sé, como productor, dices, este proyecto estaría bien que lo fotografiara una mujer por tal o tal, así, pues ya entras a la página y estamos todas las fotógrafas mujeres, ¿no? Enseñando nuestros trabajos ahí. Entonces, ha sido un movimiento que ha ayudado mucho, un colectivo que ha ayudado mucho, sí, a la visibilización, a poner sobre la mesa el problema, ¿no? Porque sí era o es un problema que también muchas veces es como si no se habla, no existe, pero sí existe, entonces ponerlo sobre la mesa es importante. Y pues sí, o sea, ahí vamos. Qué bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta que... Sí. Te quería preguntar cómo... Un ratito para que te acerquen a su Sí, puedo proyectar ahí. Gracias. Te quería preguntar, como alguien que no me dedico a la fotografía, sino a la dirección o a la producción, ¿cuál crees que es ese vínculo o digamos, esa conexión que tiene que haber para que haya un match entre alguien que está dirigiendo y una fotógrafa específicamente? Pues mira, para mí es cuando trabajo con directores nuevos, digamos que no son mis amigos, ¿no? Porque pues con los amigos ya existe el vínculo de que son tus amigos y que se conocen y han crecido juntos y probablemente tengan una visión del mundo similar. Cuando no, para mí sí es muy importante hacer primero un match de humano, más que profesional, primero. O sea, sí me cuesta mucho de repente trabajar con gente que no tenemos una visión, no digo que tenga que ser igual, pero de menos similar del mundo, ¿no? O sea, para mí eso es básico. Y después, pues saber por qué está haciendo ese, o sea, voy a hablar de aquí para allá, ¿no? O sea, porque es de lo que puedo hablar. Para mí sí es importante entender por qué está haciendo el proyecto que está haciendo y por qué quiere que lo haga yo, ¿no? O sea, a mí sí últimamente entiendo, a ver, esa es otra cosa que entiendo que puede ser beneficioso ¿no? Como para que las mujeres empecemos a trabajar más en la industria, que
te busquen por ser mujer, ¿no? O sea, como que yo quiero específicamente para este proyecto una fotógrafa mujer. Pero a mí sí me molesta mucho que lo hagan para cumplir una cuota que les asegure la obtención de fondos. ¿No? Porque también es como de que ya claramente estas políticas de las que hablamos, pues sí priorizan o intentan o sea, como contribuir a que se sigan generando espacios de trabajo para mujeres, les dan apoyos más fácilmente cuando no hay mujeres, ¿no? Pero a mí ya me es muy fácil detectar cuando a alguien realmente no le importa no, o sea, que lo que quiere es llenar una casillita que diga, sí, yo ya cumplí con mi cuota de género, ¿no? Y digo, es como un terreno escabroso, porque por un lado puedo decir, bueno, pues aprovecha la oportunidad, ¿no? O sea, y pues dale, ¿no? No importa por qué te llamaron y así. Pero sí, últimamente ya me resulta un poco molesto, o sea, como, la verdad, como este abuso que hay de no, realmente no lo estoy haciendo porque quiera que seas tú la foto, o quiero que sea una mujer, o creo que es importante, ¿no? O sea, la equidad de género en este proyecto, sino porque sé que me van a dar más fácil el fondo, sí. Entonces eso para mí ya es muy importante para no aceptar algunos proyectos, ¿no? Como que ya digo, no, pues. Pero ya me desvié totalmente del tema, perdóname. Pero bueno, entonces eso, para mí es importante saber por qué está haciendo el proyecto y por qué quiere que yo esté en ese proyecto, ¿no? O sea, y después de eso, pues me encanta meterme a sus cabezas, o sea, soy como un vampirito así que quiere conocer todo lo que tienen en sus cabezas, qué les gusta, qué no les gusta, si creen en todo, ¿no? Así, si creen en el amor o creen en los vampiros o en qué creen, ¿no? Así como para empezar a, pues sí, como, para mí es muy divertido conocer personas nuevas con quienes colaborar porque es como un universo nuevo, ¿no? En el que te puedes sumergir. Y en automático, una vez que se da esa conexión, el proyecto sale, ¿no? Porque pues al final, o al menos ese es mi acercamiento, creo que es un poco volviendo al inicio de la plática que mi maestro me dijo, la foto no es eso. Para mí la foto, o sea, ser fotógrafa de un proyecto es ser la compañera de quien está ejecutando ese proyecto, ¿no? O sea, como que de alguna manera va a ser mío también, o sea, es decir, yo voy a desayunar, comer, cenar, bañarme, dormir y estar con mis amigos y mi familia pensando en ese proyecto, ¿no? O sea, es como se te mete y empieza a acampar en tu cerebro y ya, o sea, todo tu... Entonces, pues es importante por eso mismo sí conocer a la persona con la que lo estoy haciendo en la medida de lo posible, ¿no? En ese sentido, Claudia, tu trabajo en Enseñas Particulares, que es muy bonito, ¿cómo fue tu trabajo con la directora? Con Fernanda, pues mira, yo a Fernanda, ella es de la misma escuela que yo, pero es de una generación arriba. Y yo asistí cámara, de ese medio CCC al que le asistí cámara, fueron su ficción 2 y su tesis. Entonces yo ahí la conocí y en realidad en su generación creo que había solo una fotógrafa también. No sé, el caso es que ella quería trabajar con una fotógrafa. Y yo llegué un poco por casualidad a ese proyecto porque en realidad ese proyecto lo iba a hacer otra fotógrafa que ha sido la fotógrafa de la pareja de Fer, que es Astrid, que se llama Jimena Mann. Pero Jimena Mann tenía una bebé muy chiquita en ese momento y era un proyecto que demandaba muchísimo tiempo y muchísimo físico. O sea, no era así en medio de la nada, con 2 luces, con un asistente, o sea, era así un proyecto verdaderamente, pues sí, como demandante en ese sentido. Y decidieron, o sea, de común acuerdo, pues que Jimena no lo iba a hacer. Y como yo había asistido cámara y les había ayudado a hacer el teaser, porque Jimena no había podido por lo mismo, yo fui a hacer el teaser. Entonces, naturalmente, pues fui la siguiente, ¿no?
en la lista. Y ya, o sea, fue muy bonito. Bueno, Fer en ese momento trabajaba en una escuela de cine en México, pero trabajaba como en una cosa administrativa y entraba a las 8 de la mañana. Entonces yo iba a diario a las 6:30 de la mañana al SAE a trabajar con ella en la propuesta. Entonces, me acuerdo que había una terraza y ahí nos amanecía, o sea, literalmente nos amanecía ahí hablando de la propuesta visual, porque luego ya tenía que irse a trabajar. Pero fue muy bonito, pues, ¿no? O sea, porque desde ese momento, o sea, ya el solo hecho de yo levantarme a las 5 de la mañana, tomar el metro, llegar a la escuela esa, a trabajar al amanecer, ya te pone en un mood de esto quiero hacerlo, o sea, esto es algo que quiero hacer, o sea, es como, pues sí, ¿no? Como de la escena esa de Rocky que entrena a las 5 de la mañana, pues claramente porque quería hacerlo, ¿no? O sea, como ya te pone en un mood de esto es verdaderamente importante para mí. Y después hicimos varios viajes de scouting a Guanajuato, que pues ya ahí sí nos hicimos familia, ¿no? Así de que entre que yo adopté un perro de ahí del campo, nos quedábamos todos, o sea, era un proyecto muy chiquito y con muy pocos recursos, entonces nos quedábamos en la casa de los papás de Fer, que tienen una casa de campo ahí, y pues era así de, ellas hacían trabajo administrativo y yo como no sé manejar ni un Excel ni nada, pues yo les hacía de comer, ¿no? Entonces ya era así como para después ya irnos de scouting a tomar fotos, pero pues empezó a ser una familia básicamente, o sea, sí fue como un proceso muy íntimo en el que éramos muy poquitas. Y ya, pues ahí sí, ya esto que te digo, pues se daba naturalmente porque vivíamos juntas, ¿no? Básicamente. Entonces, alcanzamos a conocer las locaciones del amanecer al anochecer, íbamos cambiando secuencias de acuerdo a las locaciones que encontrábamos, o sea, en ese sentido fue una cosa muy rica, ¿no? Como esa cosa de no tener dinero para un rodaje normal, digamos, pues nos hizo, lo que sí fue, tuvimos mucho tiempo, ¿no? O sea, todas sacrificamos nuestra vida económica durante esos meses, claramente, pero nos permitió tener un proceso, pues, muy profundo, Más rico, ¿no? de conocer sobre todo los espacios. Interesante. ¿Hay alguna otra pregunta? No va a ser difícil, no. Ni te voy a preguntar por la comida. Después de, a propósito de Sin Señas Particulares, ganaste Lima y ganaste el Ariel. ¿Qué pasa después de eso en tu vida profesional? Pues mira, ha sido chistoso porque por un lado me han llamado para proyectos que es que yo digo, en serio, no tienen nada que ver conmigo. O sea, yo a veces sí, si tuviera más confianza sí le preguntaría a los productores, pero ¿has visto mi trabajo? ¿No? O sea, como, ¿por qué? O sea, porque es como diametralmente opuesto. O sea, no que no pueda hacerlo, o bueno, tal vez no, pero como que me llama la atención que me llaman para proyectos que siento que no soy la persona correcta para esos proyectos, honestamente. O sea, y siento que es más porque hay que hablarle a la ganadora del Ariel, ¿no? O sea, para colgarnos la medalla de que le llamamos a la ganadora del Ariel. De verdad lo siento, y puede sonar muy payaso, o sea, muy mala onda de mi parte, o no sé, pero es así, o sea, que de repente sí digo, nada que, o sea, no, esta persona y yo no tenemos nada que ver, ¿no? Y me estás llamando porque quieres poner, o sea, quieres decir que estás con una fotógrafa que ganó el Ariel, así lo leo yo. Y ha sido difícil porque, por otro lado, también te dejan de llamar para proyectos chidos, porque dicen, no, es que esta ya no va a querer hacer este proyecto, ¿no? O sea, así me han escrito personas así de, oye, ya sé que está súper ocupada, pero no, digo, ay, cálmate, o sea, como de que, o sea, no como, pues no es tan así, siendo la misma persona,
diferencia realmente, porque, a ver, también, yo Sin Señas Particulares es una película que amo, pero que hice hace 4 años. O sea, yo he hecho muchas cosas después de Sin Señas Particulares, ¿no? Antes de, o sea, sin haber ganado el Ariel, sin nada, he seguido trabajando en proyectos que amo y que me dejan satisfecha y que, ¿no? Que me han hecho feliz y que me han hecho crecer como fotógrafa. Entonces, pues sí, de repente sí es como, o sea, es un honor muy grande y agradezco mucho el Ariel y me parece que sí te abre ciertas posibilidades, pero también sí he sido yo muy, ¿cómo se dice? O sea, como que tengo mis precauciones con ciertas cosas porque yo sí tengo como muy claro lo que no me gusta hacer, ¿no? O sea, y la verdad que yo nunca he tenido dinero ni estudié cine para hacer dinero, o sea, por supuesto que quiero tener una estabilidad económica, pero no a costa de mi paz mental, ¿no? O sea, de por sí ya es cansado estar en rodajes, para mí sí es muy importante dónde pongo mi energía, ¿no? O sea, igual y soy muy hippie o lo que sea, pero para mí sí es súper importante pensar dónde voy a poner mi energía, porque pongo mucha energía. O sea, si pusiera poca, digo, bueno, pero es que es así, desayuno, como, ceno, me baño y me duermo pensando en el maldito proyecto en el que estoy. Entonces tengo que elegir muy bien, porque si no me voy a enloquecer. Y un poco lo que sí me ha pasado después del Ariel es que me ha causado como ciertos conflictos, ¿no? Como de, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Esto que les digo, de repente también dudo, ¿no? Porque digo, ay, sí, y si más bien debería estarme asegurando un futuro económico, ¿no? Y aceptando todo, porque claro, pues te hablan para más proyectos, eso sin duda, pero no proyectos que me encanten, ¿no? O sea, proyectos que a lo mejor me van a dar más estabilidad económica, pero hasta ahorita me sigue ganando la otra parte, ¿no? Tal vez porque soy privilegiada en el sentido de no tengo hijos, realmente no tengo, o sea, nunca he tenido dinero, entonces tampoco gasto, o sea, tampoco tengo como necesidades muy caras, ¿no? No sé cómo expresar, o sea, como vivo con lo bien, pero con lo esencial. Pues sí, yo eso lo considero un privilegio, ¿no? O sea, realmente no tengo esas aspiraciones muy, pues sí, como de mucho dinero. Entonces prefiero mi paz mental hasta ahora, espero seguir así, ¿no? Porque pues sí, de por sí yo no puedo ver tanto a mi familia como quisiera, no puedo ver a mi pareja tanto como quisiera, no voy o sea, no puedo ir al cine tanto como quisiera, no hago ejercicio, o sea, no porque todo el tiempo estoy trabajando, pues mínimo elegir bien dónde voy a poner esa energía, ¿no? O sea, que de menos creer, o sea, el otro día hablaba con una amiga documentalista, Lucía Gajá, y le hablaba de esto, ¿no? Como que a veces me conflictúa porque también, pues es difícil, ¿no? De repente como ser firme contigo mismo en estas convicciones, ¿no? Y me decía, mientras tú encuentres tu brújula y la sigas, vas a estar bien. Entonces, hasta ahora mi brújula es que para mí sí es necesario creer en lo que estoy haciendo, porque si no, no puedo, o sea, no puedo porque no soy esa fotógrafa que le encantan las luces, o sea, o sea, el HMI, pues digo, ay, sí, qué padre, no, o sea, me sirve, pero no me apasiona el HMI, ¿sí? No sé si me explico, o sea, es solamente un accesorio, una herramienta que si la tengo, la aprovecho y si no, pues no, o sea, me busco otra, entonces, pues sí, no sé si ya me divagué mucho, pero no, es algo así. Es bonito y es muy honesto de tu parte. Aparte, yo siento que el trabajo nuestro, no sé, yo tengo pasión por mi trabajo y disfruto cada rodaje. Entonces, si no estás en un proyecto que encima alimenta esto, claro. O sea, para mí el rodaje es como la fiesta, es vacaciones a veces, porque a veces tengo
fuera de rodaje a veces tienes más problemas y más tensiones. Entonces, es eso, tienes que disfrutarlo. Sí, porque digo, tampoco se trata de no vivir de esto, ¿no? O sea, pues sí, pero, híjole, es que no sé, yo acabo de cumplir 40 años y de repente digo, ¿en qué momento cumplí 40 años? ¿No? O sea, como, ¿cómo? ¿Cómo? Así, entonces, pues digo, no inventes, así ya voy a tener, o sea, no, esto se va a ir así y que lo único que voy a tener es una cuenta bancaria gorda, ¿no? Y eso gorda más o menos, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día me enfermé porque no, en los rodajes, pues no tomas agua, no vas al baño, no sé, total que me dio una infección horrible, me gasté 20,000 pesos de una ida al doctor, o sea, 20,000 pesos son, no sé cuál, o sea, ¿cuánto es? Como $1,000. De una ida al doctor por no cuidarme en el rodaje, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Tengo 40, me recordó que tengo 40. Y entonces yo digo, ¿cómo? O sea, estoy gastando mi físico, mi mente, mi energía, todo, tiene que ser algo que de veras, o sea, que sea autoengaño, pues, que yo sienta que sirve de algo, ¿no? O que, o sea, eso. Y no, o sea, porque igual pues ya vi que pues si te mueres así, mira. Y entonces, sí, o sea, es súper triste, pero la vida se te va así. Entonces, ¿dónde vas a poner pues tu tiempo y tu energía? ¿No? O sea, en una cuenta de banco, no, o sea, la salud vale más y la salud mental más. Dime. ¿Cómo estás, Julio? Claudia. Okay. A partir de lo que estás mencionando, entiendo que tú te centras en solo ficción. ¿Solo trabajas en ficción o también trabajas en otro tipo de proyectos, además de documentales? ¿También haces publicidad? ¿Haces solamente ficción, documentales y ficción? Sí. Entonces, esto que pasa mucho cuando trabajas haciendo dirección de fotografía en ficción, tú empalmas proyectos, sacas uno, en la última semana o 2 semanas antes, otro productor te está llamando y diciéndote, Claudia, por si acaso, en 2 semanas viene esta del siguiente rodaje o el siguiente largo. ¿Así ha sido tus últimos años, empalmando proyecto y empalmando proyecto? Más o menos, sí, y estoy tratando de ya no hacerlo. Porque justamente eso me ha quitado esa paz mental de la que hablaba, ¿no? Y de la que busco y de dónde pones tu energía. Fallé, entonces, o sea, sí ha sido muy complicado porque, o sea, a ver, es muy bonito tener muchos proyectos a los que te invitan, honestamente, pero yo sí ya he como empezado a decir que no a algunos porque necesito tiempo para mi persona, o sea, para reponerme, claro. ¿Y saben dónde lo aprendí? En la pandemia. O sea, cuando nos encerraron, o sea, bueno, todavía es la pandemia, ¿no? Pero cuando nos encerraron, yo recuperé un montón de amor por la fotografía. No sé cómo, o sea, de no salir de mi casa, para mí ha sido de los momentos fotográficos más ricos de mi existencia. O sea, empecé a hacer otra vez fotos en 35 milímetros, hice videos, hice estudios de dónde se metía y dónde salía el sol en mi casa, ¿no? Me volví a meter a talleres de foto, o sea, pero que había tomado en la universidad, o sea, como, y descubrí, o bueno, ya lo sabía, pero lo viví, ¿no? Que pues sí, que lo que hacemos sí es arte, o sea, suena muy pedante, pero es arte, ¿no? O sea, en realidad sí lo es. Y el arte se tiene que, o sea, para que tú puedas generar arte, tienes que alimentarte, o sea, tienes que alimentar, pues, tu cabecita, tu corazón, tu espíritu, con cosas que te nutran para poder generar eso. Y esa alimentación requiere tiempo de soledad, tiempo de silencio, tiempo de que no te estén pidiendo listas de equipo,
tiempo de que, ¿no? O sea, porque pues sí, entras a un rodaje y es lista de equipo, lista de no sé qué, scouting no sé qué, y luego el rodaje, 6 de la mañana, 10 de la noche, pues ¿qué haces? Te duermes, o sea, sí te vuelves así como de que, ¿no? Como puedes hacer un timelapse de ti así, durmiéndote, despertándote, trabajando, durmiéndote, despertándote. Entonces, es necesario recuperarse de eso, ¿no? Y volver a nutrirte, porque lo que yo sí descubrí, por ejemplo, el año pasado, es que me estaba repitiendo, ¿no? Ah, bueno, también algo que pasó con Sin Señas Particulares es que ya solo me hablaban para hacer Sin Señas Particulares 2, 3, 4, 5, ya saben, o sea, como de que, ah, bueno, esta hace cosas muy bonitas con cerillos, ¿no? Con velas, pues, yo tengo un proyecto, o sea, entonces es como, pues honestamente también qué flojera estar haciendo Sin Señas Particulares 8 veces, o sea, no es lo que un fotógrafo quiere hacer, o sea, nadie quiere hacer, o sea, por más que le haya ido muy bien a un proyecto que hiciste, no tienes por qué repetirlo 8 veces, ¿no? Pero para no repetirlo, pues tienes que estar alimentando constantemente, porque es muy fácil, o sea, es muy fácil repetirse en la fotografía, muy fácil. O sea, yo lo he descubierto, o sea, es como muy fácil decir, bueno, fíjate que estas referencias que usé antier, ¿no? Las puedo usar, pues claro que no, o sea, no, entonces para que eso no pase, tiene que haber un lapso de, pues de reponer y de, o sea, para empezar, para dejar ir un proyecto y poder involucrarte con otro, ¿no? Entonces sí, ha sido difícil porque sí se me han empalmado cosas, pero llevo un ratito sí intentando hacer esto, ¿no? O sea, y eso está bueno, eso yo, porque justo tienes que, como lo mencionas tú, cuidar tu mente, cuidar tu cuerpo, porque después de todo con eso trabajamos. Y como que tienes una semana, 2 semanas, 3 semanas haciendo cámara en mano, y tienes un día de descanso y te das cuenta que no te puedes mover y estás todo contracturado. Es complicado no cuidarse en esta profesión. Una última pregunta. Justo mencionabas con respecto a, como directora de fotografía, que eres esta sensibilidad más allá del tecnicismo que tienes en el proceso de tus proyectos. ¿Cómo llegas a esta relación con, por ejemplo, en PRE con el jefe de eléctricos, acá le llamamos gaffer, por ejemplo, para poder llegar a construir este proceso correcto de preproducción en set, o para llegar al set con plano de planta? ¿Cómo es ese proceso, por ejemplo, con tu mano derecha en iluminación? ¿Cómo es en los proyectos? pues mira, yo soy súper nerd, entonces hago unas propuestas visuales que son así como, para empezar son textos muy extensos, ¿no? Como, sí, en los que tengo que sacar todo lo que hay en mi mente. Por alguna razón me da paz escribir y luego ya o sea, como que busco muchas referencias, pero también lo que hago es que se las mando a los técnicos de iluminación, todos mis textos, y si tengo algunas películas de referencia, se las mando. A veces no lo leen, claramente, porque pues el trabajo técnico en la industria cinematográfica sí es muy propenso a ligar un proyecto con otro, ¿no? O sea, entonces de repente mi gaffer llega de llamado nocturno a mi llamado. O sea, ¿a qué hora va a leer la propuesta visual? No, ¿a qué hora? Nunca. Entonces lo que intento, digo, ya ahorita ya encontré un gaffer con el que ya llevo como un año trabajando, que como que he conectado más y siento que me agarra más la onda y yo a él, ¿no? Y así. Pero también pues hago muchas plantillas. O sea, sí soy de plantilla, aunque sea con mi no HMI, de negrí, o sea, pongo dónde van los negativos, dónde todo, aunque luego las cambie. Sí, o sea, aunque llegando ahí diga, ay, no venía al caso, ¿no? La cagué. Pero a mí me ayuda mucho como a ordenar mi cabeza, porque como verán soy un poco dispersa, entonces pues me ayuda como a aterrizarlo, pero también como a estar visualizando todo el tiempo los espacios, ¿no? O sea, porque pues sí, o sea,
o sea, una cosa es la no técnica y otra es que llegues así a ver qué, ¿no? O sea, la no técnica tampoco no existe, pues, ¿no? O sea, lo que voy es que no es lo que más me apasionó en la escuela, pero la tienes que hacer. Y entonces esa ha sido mi manera de comunicarme más, digamos, como, sí, más, no sé cómo se dice, claramente, con... Y el gaffer ve los diseños que haces. Gracias, hermano. Y el gaffer, por ejemplo, ve los diseños que haces y tienen chance de reunirse, de por ahí te rebota cosas y te dicen, no, por ejemplo, esto que dices acá podría ser otra cosa, Claro. esto. Sí, o sea, hablamos mucho y luego me dice, no, ahí no, ni al caso, mejor ponemos un no sé qué. Yo digo, perfecto. Lo único que necesito es que haga esto. Y él dice, y ya, ¿no? O sea, como que a veces yo puedo poner cierta luz que yo creo que en mi cabeza es la que va, y él me puede dar, por lo general, una propuesta más sencilla, ¿no? A veces la de él es más cara y pues tenemos que hacer la mía. pero digamos que siempre hay como esa plática. Y yo sí soy muy abierta a escucharlos, porque pues finalmente ellos sí hacen diario eso, o sea, saben lo que están haciendo, ¿no? O sea, y tienen mucho más contacto con equipos que a veces yo no tengo, porque, o sea, entonces sí los escucho mucho, ¿no? Lo único es que sí también les apago muchas luces, porque luego vienen del mundo de la publicidad, que lo que tiene bueno el mundo de la publicidad es que conocen mucho equipo, ¿no? Pero, híjole, o sea, es como de apaga todo el lado izquierdo de las luces, o sea, es como también utilizan demasiada luz de repente, ¿no? Y ya con lo que está bueno de este gaffer con el que trabajo ahora es que ya sabe, y entonces ya me dice, sí, ya sé que esas no, como... O ya sabe, por ejemplo, que, no sé, te gusta rebotar fuertes o que entre en otras ventanas. Exacto. Y seguías siempre con ese patrón. Y tú sientes que durante los últimos años has como que medio han encontrado ese estilo para iluminar espacios a partir de, no sé, ese proceso, ese estilo que uno siente, no sé, llega al set y dice, ya, veo ventana, entre por aquí, pero quiero que entre rotada, no quiero que entre directa. ¿Cómo ha sido durante los últimos años eso? Pues mira, ha variado mucho y digamos que en las últimas 2 películas que hice y una miniserie documental que tuvo muchas recreaciones, sí puedo decir que las 3 han sido muy diferentes. A pesar de que 2 de ellas fueron con la misma, digamos, casi el mismo equipo, ¿no? Porque era la misma productora y casi que era el mismo móvil, la misma cámara, los mismos lentes, porque era lo que tenían ellos, fue totalmente distinto, ¿no? Entonces, eso me ha gustado, porque justo fue para mí como un ejercicio en respuesta a esto que les cuento, que yo sentía que ya me estaba repitiendo, ¿no? Que ya era así de... pues ya qué flojera me doy yo misma haciendo lo mismo, o sea, de nuevo, pues. Entonces, he intentado como yo misma cambiarme las reglas. Pero sí tengo mucha tendencia, lo que sí es verdad, a quitar luz más que poner luz. Luego me meto en muchos problemas, ¿no? Porque, pues, sí, es más problemático a veces trabajar con luz natural y tal, pero me gusta más, ¿no? Entonces, sí, en la última producción, o sea, sí me escribieron así de, ¿en serio necesitas más dubetina negra? Y les mandé la foto, sí. Les enseñé y dijeron, ok, o sea, pero como que, o sea, ya me han hecho notar que esa tendencia, porque me han dicho, no hay más tela negra, no hay más negros que poner, no hay más... Pero pues también las cámaras ahora ven muchísimo, demasiado, entonces hay que quitarles luz, pues no. Ajá. Que luego me meto en problemas por eso, porque pues también el día tiene una duración específica, que a veces el llamado no, el llamado se pasa. Dime. Primero, Claudia, felicitarte por los premios, la película. Gracias. Y ya que mencionabas la pandemia y todo el tiempo que estuvimos encerrados, alejados de las pantallas, me ponía a pensar cómo es que nuestro acercamiento al cine ha cambiado. O sea,
Pensar que ahora tenemos más acceso a las películas de maneras diferentes a través de streaming, ¿no? Tantas plataformas que ya existen. Deberíamos seguir romantizando la idea de ir al cine. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te gusta? ¿No? ¿Cómo fue esa primera vez que viste una película después de la pandemia? La primera película que vi después de la pandemia fue Tenet, y en un cine muy comercial que hay en México, y dije, me quiero regresar a mi casa ya, ¿no? Así de que todo el mundo prendiendo su celular en la proyección, horrible, o sea, ya soy una anciana yo, o sea, es como de que, señor, guarde su celular porque me está echando luz en la cara y estoy viendo una película, ¿no? Lo contestan, o sea, no solamente no apagan el celular, contestan las llamadas y dicen, estoy en el cine. Y es como, ¿no? Entonces, bueno, odio eso. Entonces, mi primera vez en el cine no fue tan buena. Pero, híjole, mira, hace un año te hubiera dicho, por supuesto que hay que seguir romantizando el cine y no hay nada como ver una película en el cine. Y sigo creyendo que no hay nada como ver una película en el cine, por supuesto. Pero sí creo que tenemos que estar como realizadores ya más abiertos al hecho inminente de que la gente ve las películas en otros lugares que no son las pantallas de cine. Y fue doloroso, yo he tenido discusiones muy acaloradas al respecto, pero poco a poco he tenido que aceptarlo. Y ¿saben qué? Que una amiga, o sea, porque yo era una loca, loca de pelearme, de que ¿cómo vas a ver una película en tu celular, en el avión? ¿No? Así de que me desesperaba esa gente que más va así viendo la película, y yo digo, o sea, yo iría cansada, para empezar, no pondría atención a la película, porque ya tan solo hecho de ir agarrando una pantalla así ya se me hace, ¿no? Pero me hizo recordar que yo cuando estaba en la universidad, en la UNAM y en ciencias políticas y en la prepa y así, yo iba con el vendedor de películas piratas de afuera de la Cineteca a conseguir las películas de, ¿quién les gusta? Pasolini, ¿no? Así de que, o sea, así, para verlas en la tele de mi papá, que era una tele cuadrada. ¿Sí me explico? O sea, y amaba el cine. ¿Sí o sea, y gracias a poder ver esas películas piratas en la tele cuadrada de mi papá, yo decidí estudiar cine. Entonces, sí, o sea, sí, claro, para mí como fotógrafa, pues imagínate a alguien que ve sin señas particulares en una pantalla de avión, va a ver negro, ¿no? O sea, va así de que ruido y ya. Pues sí, está pésimo. Pero si alguien ve sin señas particulares en una pantalla de la casa de su tía que consiguió en el puesto de piratería y le gusta y algo le mueve, pues ya, o sea, me parece mucho más importante que seguir siendo esa purista falsa de, ¿no?, de que hay que ver las películas en el cine, porque la realidad es que también no todas las películas que nos gustan van a estar en el cine, y estás además sujeto a lo que hay en ese momento en el cine, ¿no? O sea, entonces creo que también tenemos que entender que es una gran ventaja este nuevo sistema del streaming, el no sé, o sea, la verdad, o sea, sí me encanta el cine y no hay como ver una película, salvo cuando la gente está hablando por teléfono en las salas, pero también me parece muy valioso que cada vez más gente tenga acceso a más películas en sus laptops, celulares, sí. O sea, entonces, ni contesté, o sea, te dejé igual seguramente, pero... Es súper la respuesta que me has dado, muchas gracias. Muchas gracias, me abre un montón de luces. Qué bueno. Y no sé si alguien más... ¿Tienen alguna otra pregunta?
Bueno, bienvenido al Perú, en primer lugar. Espero que tu estancia sea agradable aquí en nuestro país. Como mexicana quería preguntarte cómo ves ahora con este nuevo gobierno del presidente López Obrador su desempeño frente a la cinematografía, a la cultura en general. ¿Qué opinas? ¿Está dando incentivos al cine mexicano? ¿Cómo va esa situación actualmente? Mira, híjole, es muy complicado. No graben esto. Pero va pésimo, pero, híjole, la verdad que yo tampoco lo odio tanto, porque México es un país tan desigual, tan profundamente desigual, que honestamente sería muy frívolo de mi parte reclamar que ciertos recursos que antes estaban dedicados al cine ahora estén dedicados a otras áreas, porque así es, porque no, o sea, pues sí, me parecería frívolo, honestamente, ¿no? O sea, me parecería frívolo decir, ¿por qué no nos dan más dinero para los fondos cinematográficos? Cuando sé, porque porque hago muchos documentales, viajo mucho al interior de México, sé que sí hay cosas que están cambiando porque ya no todos se están robando, o sea, ya no se está, no es que sea un gran gobierno ni nada, o sea, ¿no? Pero, pues sí, o sea, es complicado, ¿no? Porque también, a ver, yo he sido beneficiaria en el sentido de que trabajo en muchos proyectos que dependen de fondos gubernamentales, ¿no? Y son básicos los fondos gubernamentales para generar cultura, y generar películas y generar arte y todo. Son básicos. Pero repito, cuando vivo en un país tan desigual y tan pobre en muchos, ¿no? O sea, como tantas áreas tan pobres, con gente que de verdad con trabajos come, pues tampoco me puedo poner así tan loca, ¿no? De que denos más dinero a la cultura. Pues no, lo que creo, que eso sí podrían hacerlo mejor, es que esos fondos que se dan sean más manejados de una manera más fácil, ¿cómo se dice? Ay, es que soy pésima. Es que Hacienda, la Secretaría de Hacienda, te exige que ejecutes el presupuesto el mismo año que te lo asignan, lo cual en la producción cinematográfica es imposible. Entonces, lo que sí creo es que podrían ser más flexibles, porque, por ejemplo, Sin Señas Particulares se hizo con 3 millones de pesos, que es muy poco dinero para hacer una película. Pero tuvimos 2 años, ¿sí me explico? Entonces yo tuve un año para ir cuando podía a las locaciones, o sea, ¿no? Para conocer las locaciones y no había esta presión de que, ¿no? Y en cambio ahora, regresando del festival, tengo que terminar un documental que digo, qué bueno que le dieron el fondo, pero que tenemos que hacerlo ya en época de lluvias, cuando no es la mejor época para hacer ese proyecto, porque tenemos que cumplir con el año fiscal. Eso me parece pésimo, y porque, pues sí, entiendo que antes había mucha corrupción, pero esto también va a generar corrupción, porque lo que va a pasar es que la gente va a empezar a mentir de cuándo se gasta el dinero, porque es imposible, ¿sí me explico? Entonces, sí han disminuido los fondos y me parece que pues sí, que es esencial que un país sí invierta en la cultura, porque es un bien que es muy necesario, porque la cultura sí puede cambiar la vida de muchas personas y de niños si tienen acceso a la cultura. Al menos uno va a decir, tal vez yo quiero dedicarme a eso y no se va a ir de migrante o no se va a meter al narco o no, o sea, de menos lo va a intentar. Me parece básico, pero no es tan básico como que la gente coma y tenga servicios médicos, ¿no? Y en México, pues hay gente que no tiene servicios médicos, ni comida, ni educación, ni nada. Entonces, en ese sentido, digo, pues sí nos quitaron, pero se está dando áreas que se necesitaban. Y lo único que diría es que podrían ser más flexibles. Bueno, creo que no hay más preguntas. Ya no. Muy bien.
nos quedaremos por aquí. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Claudia, ha sido muy bonito escucharte. Creo que la gente también ha estado muy interesada y contenta con tu charla. Y nada, muchas gracias. Gracias.